Buenas noches, bienvenidos a la entrevista de las 8:45, domingo, y agradezco mucho que estén acá con nosotros. Hoy en la noche vamos a hablar extensamente de esta nueva variante, de la variante, bueno, ya ni tan nueva, ya están en otros países hablando de otras variantes, pero bueno, hablamos de la variante prevaleciente en el país, Omicron, que ya pues era un secreto a voces que desde diciembre pudo haber estado circulando, pero recién en estos últimos días el Laboratorio Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirmó, después de recibir los resultados de las muestras que había enviado a Panamá. Vamos a hablar entonces extensamente de esta variante en particular porque el número de contagios, según indican las estadísticas, las cifras se ha incrementado, no así necesariamente las hospitalizaciones ni tampoco la tasa de letalidad. Así que doy la bienvenida a nuestros dos invitados, al licenciado César Conde, jefe del Laboratorio Nacional de Salud del MESPAS, y también a la doctora Nancy Sandoval de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, AGE. A ambos, buenas noches, bienvenidos, gracias por atender la invitación. Buenas noches. Buenas noches, un saludo a toda la audiencia también. Licenciado Conde, iniciamos con usted para que escuchar de primera voz la actualización de ese número que ustedes enviaron de muestras hace varias semanas a Panamá. Entendemos que ya recibieron los resultados y por favor escuchamos de usted esa actualización. Bueno, ok, muchas gracias. Bueno, antes de nada, pues agradecer el espacio. Yo creo que es bien importante que en la medida de lo posible que nosotros vayamos recopilando información técnica y clara, esta sea socializada no solo a las personas del Ministerio de Salud, sino también a toda la población en general para tener, pues, como bien, ¿cómo se llama? Se podría entender una comunicación extensiva y que la gente vaya sabiendo cómo se comporta la pandemia. En ese sentido, nosotros el día de ayer emitimos nuestro informe de secuenciación número 18 de lo que va de la pandemia. Es el primero de este año. Nosotros recibimos resultados ya de Panamá el día viernes y pudimos ya elaborar nuestro informe interno para socializarlo acá, de los cuales nosotros recibimos 89 secuenciaciones completas, digamos, y ya confirmadas de las variantes que tenemos circulando. Y pues básicamente son dos las variantes que predominan, las dos son variantes de preocupación, eso es algo que tenemos que ponerle mucha atención. Y en este sentido, Omicron fue la que prevaleció, perdón, con un 64%, 57 de ellas fueron, digamos, secuenciadas como Omicron. Y en este caso, Delta fue la que apareció en segundo lugar con un 36% correspondiente a 32 muestras, ¿verdad? Esto corresponde a un muestreo hecho desde la primera semana de diciembre, desde el 2 de diciembre hasta el 25 de diciembre, que se recolectaron muestras, y al día 27 hicimos el envío. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es lo que estaba ocurriendo en, diciembre. Nosotros consideramos que el impacto, y no solo por lo que se encontró en la secuenciación, sino también por el cambio de positividad que empezó a darse en todo el país en general, empieza a darse a mediados del mes de diciembre. Desde ahí ya teníamos la sospecha de que algo estaba pasando, ya se confirma ahorita con la presencia de Omicron, que esta alza de casos muy probablemente o casi seguramente se debe a la presencia de la variante Omicron, ¿verdad? Los 4 departamentos donde se encontraron fue en la ciudad capital, Guatemala, digamos, en este caso principalmente, en Quetzaltenango, Santa Rosa y Chiquimula también fue detectada, pero como en este caso es lo que pudimos nosotros detectar por las muestras de donde venían y lo que pudimos mandar. Sin embargo, yo no descartaría que esto ya se ha generalizado en bastantes más departamentos y con el tiempo lo vamos a ir sabiendo, ¿verdad? Gracias, licenciado Conde. Bueno, doctora Sandoval, poco o nada sorprendió los resultados de la secuenciación que se recibió en Guatemala, pero yo le pediría a usted que por favor
tratará de explicarle a la gente en qué consiste esta variante, cuáles son las características que se han notado, porque bueno, si bien es cierto, no fue sorpresa de que supiéramos que ya estaba en el país, pero siempre queda esas dudas de cuáles son las características de esta, cuáles son, cómo se siente la gente, la tasa de positividad, como ya se indicó, ha ido creciendo, pero igual lo reitero, la tasa de encamamiento, la ocupación en los en cuidados intensivos y la letalidad pues no es tan grave. Pero preferimos escucharla a usted, doctora Sandoval. Sí, muchas gracias. Pues la verdad es de que, como bien confirmaba ahora el licenciado Conde, ¿verdad? Tenemos pues básicamente un dato oficial, ¿verdad? De vuelta de que ya circula, pero estábamos viendo en los últimos días, sobre todo, el incremento de los casos y esta ola que ha empezado que Omicron está generando. Yo la verdad es que puedo comentar que hemos notado esto a partir de más o menos el 29 de diciembre, en donde ya la disminución de casos no ha habido, ¿verdad? Solo han empezado a haber de 100, de 200, 800, 1000, 2000, y es importante también el testeo. Mientras no se haga un testeo correcto, pues los casos van a ir variando. Por ejemplo, en las últimas 24 horas hay solo 1000 casos, pero las pruebas también bajaron de 5000. Entonces, esto es importante para tener en cuenta cómo va la pandemia. Entonces, como usted me preguntaba, la variante, pues yo creo que la mayoría de la población ha escuchado de esta variante, han oído que es una variante de preocupación y sabemos que está llegando de manera bien rápida por su forma de cómo se transmite, ¿verdad? 1 o 2 días antes de que las personas tengan síntomas, sabemos que pueden estar contagiando. Esta es una variante de preocupación que tiene algunas mutaciones que ha coleccionado y que le confieren una fuerza para atacar, inclusive, ¿verdad? Cuando la persona tenga un esquema, sobre todo incompleto, de vacunación. Algo positivo a destacar y que no quisiera pasar sin recordar es que las personas que tienen su esquema completo y que tienen también su refuerzo, están documentándose un cuadro que podría ser no tan severo como vimos en la oleada, por ejemplo, cuando tuvimos Delta. Si bien es cierto, muchos resultados de los estudios que estamos leyendo en cuanto a Estados Unidos, se está marcando un patrón diferente de lo que leímos en el Reino Unido y en Sudáfrica, en donde los más afectados eran la población mayor, ¿verdad? Pero la gente joven o la gente vacunada o infectada no estaba teniendo un cuadro tan grave. Esto es muy diferente a lo que está contando Estados Unidos. Podemos leer el New York Times, cómo saca un resumen muy bonito, creo que ayer o hoy, no recuerdo si es de ayer o de hoy, pero hace un resumen por estado en donde realmente preocupa cuando uno mira las tasas de ocupación, ¿verdad? Que puede generar. Eso sí, el 90% de estas personas hospitalizadas no estaba vacunada. Entonces, hay una preocupación en ese sentido, pero sí sabemos que esta variante, si bien es más contagiosa o más transmisible, porque hay que decirlo así, que incluso llega al nivel de transmisión un poco más que sarampión, que siempre era como la infección que uno tenía como de las más contagiosas, ¿verdad? Acá sabemos que es sumamente contagiosa y es importante que la población esté atenta, porque muchos titulares leemos de que es leve o que es suave, y puede ser que sea así, pero en los pacientes vacunados o con esquema completo o con refuerzo, ¿verdad? Esto hay que tomarlo con ese matiz, ¿verdad? Gracias, doctora Sandoval. Precisamente eso último que dijo es bien importante, que es si la sintomatología que se tiene depende también si se está o no vacunado. Yo creo que fue importante. Licenciado Conde, si usted nos pudiera por favor recordar, porque la doctora hizo un énfasis en el tema de la transmisibilidad
o la tasa de reproducción, como los expertos le dicen. El último dato que leí antes de entrar al programa, estábamos ya en 1.24, 1.25, que efectivamente ya está bastante alto. ¿Cómo se está transmitiendo y qué significa que el factor R ya estemos en 1.25, 1.24, 1.25? Licenciado Conte. Lo que conocemos como ritmo de reproducción, digamos, indica cuántas personas pueden infectarse a partir de alguien que ya está enfermo o está en un periodo infeccioso. En ese sentido, mientras más alto sea el ritmo de reproducción de un virus en general, ¿verdad? Vamos a tener nosotros más casos de una enfermedad. Por ejemplo, originalmente digamos, la cepa original de Wuhan, o la SARS-CoV-2 original, digamos, se sabía que tenía un ritmo de reproducción de 2 más o menos, que decir que de una persona infectada salían 2 infectados, luego vino Delta a cambiar esto y ya teníamos un ritmo de reproducción de 5 a 8, es decir, de cada persona infectada podíamos tener 4 u 8, ¿verdad? Así es como debe interpretarse. Y en el caso de esta variante, digamos, de Omicron, que es lo que estamos observando ahorita, que vemos que el ritmo de reproducción obviamente va a ser muy, muy alto. Yo no he leído hasta el momento ningún estudio que lo haya determinado exactamente cuál es, pero algunos lo están comparando inclusive con el sarampión, que es uno de los virus más infecciosos que hay, con un ritmo de reproducción de hasta 18, para que tenga usted una idea. Pero es que muchas veces en las escuelas hay un niño con algún tipo de este tipo de virus y todo el mundo resulta infectado. Lo mismo pasa con este virus. Entonces los ritmos de reproducción tienen mucho que ver, también el modo de la transmisión, que en este caso bien se sabe que es por vía respiratoria, y por eso es que una de las principales recomendaciones es, digamos, la utilización de mascarillas, ¿verdad?, para evitar la propagación de una persona a otra en general, y también evitar, pues, aire muerto, por así llamarlo, en lugares muy encerrados y aglomeraciones también. Entonces, las recomendaciones ahí básicamente siguen siendo las mismas que ya sabíamos, pero ya den muchas más precauciones, porque sí ya sabemos que el ritmo de reproducción, como usted lo mencionaba, de esta variante es bastante más alta inclusive que Delta, por ende vamos a tener muchos más casos en un menor tiempo. Tanto así que lo que se ha observado en muchos lados es que tiene la capacidad de duplicar los casos, digamos, en solamente 2 o 3 días. Entonces es algo que no se había visto en toda la pandemia. Es un ritmo brutal, si lo queremos poner en términos de ese tipo, un ritmo muy, muy, muy alto digamos, de transmisibilidad, y por ende van a haber más casos. De ahí sí hacer énfasis que aunque, digamos, se sepa que hay algún tipo de cuadro leve que puede producir, recordémonos que estamos hablando más leve que otras variantes, y en este caso que Delta, por ejemplo. Sin embargo, sigue siendo COVID-19, sigue matando gente, entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con aquellas personas que aún no están vacunadas todavía. Yo creo que va a ser un problema principal, como ya de hecho lo mencionó muy bien la doctora, se está viendo en Estados Unidos, ¿verdad? Doctora Sandoval, la historia de las epidemias y de las pandemias y las endemias, pues ha demostrado que cuando empiezan a aparecer variantes o cepas con características similares, como que aparentemente en otros casos, se ha notado, no lo estoy diciendo que en otros casos es de que, bueno, como que estamos iniciando una última fase que pudiera prever de que estamos llegando al final en este caso, de una pandemia y acercándonos más a una endemia. Usted que estudia bueno, casi todos los días, tanto Lancet como lo que se publica científicamente, ¿usted considera que efectivamente en este caso ya nos estamos acercando a esa fase final de una pandemia y que, como ya lo dijimos en otras oportunidades aquí en Canal Antigua, ya tendríamos que estar empezando a verlo como una endemia y que por lo tanto las medidas, las decisiones de política pública tienen que empezar ya a cambiar en relación a lo que empezamos a ver hace ya pues 2 años cuando inició toda esta situación? Ay, Dios, yo lo que pienso es de que queremos con el corazón y los sentimientos, estamos muy cansados emocionalmente y moralmente, y todos creo yo que queremos que eso sea así como usted comenta, ¿verdad?
Lastimosamente, lo que dificulta poder tener ese cese de pandemia es esa inequidad en el mundo, ¿verdad? De la vacunación, porque si bien es cierto que países que tienen un sistema de salud bien fuerte, ¿verdad? Entonces, cuando vienen variantes como Omicron, es cierto que ha tenido una ola súper fuerte, pero tienen un sistema de salud que responde prontamente y una vigilancia epidemiológica y condiciones que le permiten reaccionar más rápido. Estos países tenían entre 60 y 70% de cobertura vacunal, que sabemos que no es la óptima, porque para responder bien ante Delta y ante Omicron necesitamos por lo menos un 85% de cobertura, pero no solo entre vacunas, sino de infección natural más vacuna. Omicron lo que sí va a hacer, ¿verdad?, con esta oleada de infecciones es incrementar esa exposición, ¿verdad?, de la población, y es cierto que los que tengan Omicron serán muchas más personas, ¿verdad?, que se van a ir sumando a esa inmunidad colectiva, que es lo que vamos buscando. El costo en salud que nos va a tener en este sentido es lo que a nosotros nos preocupa, ¿verdad?, porque es cierto que ya llevamos 6 días, por lo menos, en los cuales empezó a incrementar entre 800 a 2,000 casos diarios, y pensemos, ¿verdad?, que hay una gran población en el país, más de la mitad de la población de los de riesgo, no tienen el esquema completo. Entonces, ese grupo es muy vulnerable para la hospitalización. Y recordemos que en nuestro sistema no hay más de 2,000 camas de intensivo, ¿verdad? Y si cada día estamos teniendo entre la variante ancestral o Delta, nos mostraron que requeríamos un 10% de los casos a hospital. No tenemos esa estimación con Omicron, pero hay unas proyecciones de cuánto puede saturar y qué es lo que estamos viendo en otros países. Entonces, con lo que hemos visto y las proyecciones, si seguimos a este ritmo, en 10, 15 días tendremos un pico bien duro, ¿verdad?, que es donde vamos a poder analizar realmente cómo es la mortalidad en el país. Así es que, en mi opinión, un punto de inflexión positivo sería que empezáramos a ver realmente esa vacunación de casa a casa. Y ayer otra vez la volvieron a iniciar, vi que empezaban ya estilo como de casa por casa, y eso lo valoro positivamente, porque es así como tenemos que proteger a la población. Seguir utilizando la mascarilla y las medidas, vacunarse, y recordemos que será un mes, ¿verdad?, 4 a 6 semanas ese incremento, y lo que estamos viendo en otros países es que igual hay otro mes de bajada. Entonces, no podríamos predecir, siempre y cuando en el mundo no exista una cobertura vacunal y colectiva, la inmunidad muy alta, pues hay más variantes, ¿verdad? Y esto es lo que preocupa, que vaya a haber otra variante a la cual las vacunas no funcionen. Por eso es que el llamado es a que nos coloquemos el esquema completo, el refuerzo si nos toca, y cuando Omicron nos llegue, porque hay que decirlo, que es que nos va a llegar a algún lugar cercano, pero que cuando llegue a nuestro núcleo, que nos agarre vacunados y con esquemas completos para que podamos contar la historia y pasarla de una mejor manera, ¿verdad? Subrayamos su comentario, doctora, en el sentido de que tenemos que vacunarnos. Yo creo que desde aquí, y sobre todo en lo particular, en un momento hemos dejado de insistir de la necesidad de vacunarse, porque eso precisamente permitirá de que esta variante le dé aún esos síntomas como gripona, que le están llamando algunos, y a otros términos que han estado usando. Pero si no se está vacunado, los riesgos siguen siendo bastante altos. Sin embargo, la pregunta en cuanto a la necesidad de que como país, como ministerio, como sociedad, como analistas, ya empecemos a plantearnos si el sistema de alertas sanitarias, tal como se concibió hace poco más de un año, sigue siendo vigente. Esa pregunta no me la contestó, doctora, porque yo sí creo que hemos avanzado en muchas cosas, inclusive en el tema de la vacunación, y ese sistema de alertas no fue diseñado con las situaciones, con las variantes, con los niveles de vacunación, que insisto, como usted lo dice, no son lo suficientemente amplios todavía, pero
ya las cosas cambiaron, aprendimos. Es muy probable que este año, en el primer semestre o primer trimestre, tengamos ya estas medicinas innovadoras que ya están a disposición. En fin, hay una serie de circunstancias, pero mi pregunta es, ¿usted no considera que tenemos que tener esa discusión y que ese sistema de alertas sanitarias efectivamente se ajuste a las nuevas realidades? Sí, definitivamente. Es que coincido en el sentido de que hay medicamentos que los pacientes los pueden llegar al hospital, que tienen riesgo de enfermar de gravedad y que se les puede colocar, ya sea intravenosas o tomados, ¿verdad? Y que el paciente no necesitará estar hospitalizado. Tenemos formas de medicamentos orales que no los tenemos en el país, pero que en el mundo ya están disponibles, y esas son opciones que nos permitirían reaccionar mejor. Esto es algo para que se desarrolle en el país. Y por otro lado, yo sí creo firmemente, y lo veo, que el impacto de la vacunación en el país se está notando. Y si no, ustedes vean cómo en nuestras redes sociales, para estas fechas, lo que mirábamos era gente que estaba muriendo alrededor de nuestros núcleos, nuestros amigos. Es que ahora miramos que todo el mundo está compartiendo que se infectó y que unos tienen síntomas, algunos cuentan su bitácora de síntomas, y yo como lo veo, es que ahora la gente está contando infecciones leves o infecciones en casa, ¿verdad? Cosa que el año pasado era muy diferente. Lo que la gente contaba era dónde están los de oxígeno, los concentradores de oxígeno, se me iba la palabra. La gente estaba buscando dónde había dónde hospitalizarse porque no había espacio. Y claro que preocupa porque hay un gran número que no tiene ese esquema completo y que sigue siendo vulnerable. Pero las herramientas que el mundo y la ciencia nos han dado son inmensas para poder responder mejor. Ahí sí que coincido que ya es hora, ¿verdad?, que en el país, antes de comenzar esta entrevista, lo hablábamos con el licenciado Conde, yo la verdad es que cuestionamos a veces, que decíamos que muy tarde venían las muestras y que a veces no iban al tiempo que uno las requería, pero en realidad Guatemala ni siquiera tenía la secuenciación en el laboratorio nacional. Y ahora pues las tenemos, se envían, se reciben un poco más pronto. Hoy nos está contando el licenciado de datos del viernes, ¿verdad? Ya se enviaron. Esta agilización, claro que es optimizable, pero esto no existía ni siquiera en el laboratorio nacional del país. Entonces, estas fortalezas tienen que seguir, las autoridades tienen que continuar apoyando nuestro laboratorio para que responda. Y lo mismo debe ser para los departamentos, digamos, de epidemiología, los vacunadores. Es decir, claro que hay cosas que hemos aprendido y fallos que se pudieron haber evitado, pero como población el llamado es que hasta este momento de donativo y de compra, pero tenemos vacunas. Entonces, no pensemos en todas las cosas negativas, no pensemos en todo lo que ha sido largo camino difícil, sino pensemos en que es cuestión de vivir y de responder mejor como sistema inmune, como persona, ¿verdad? Y entonces fortalecerlo con la vacunación. Licenciado Conde, a ver, una pregunta muy concreta, y se lo voy a decir con todo respeto. Yo sé que no necesariamente usted es el responsable, pero para mí me pareció una vergüenza que recién hasta ahora se empieza a saber de que es posible que nos vayan a donar y nos vayan a instalar los equipos de secuenciación. Usted nos puede confirmar si eso ya es una realidad ahí en el Laboratorio Nacional de Salud, porque eso que sea donado, créame, pero bueno, insisto, es una opinión muy personal. Lo importante es si usted nos puede confirmar si los equipos de secuenciación ya van a estar instalados pronto en el laboratorio que usted dirige. Y concatenado a esa pregunta, también ya la pregunta a usted, que forma parte de la institucionalidad sanitaria pública, si efectivamente ya se está dando esa reflexión, esas discusiones sobre modificar el sistema de alertas sanitarias o el famoso semáforo, que es evidente que ya no corresponde el actual, el vigente, ya no corresponde a la realidad que estamos viviendo. Lo escuchamos, licenciado Conde. Sí, licenciado Rayo, le respondo a su pregunta. Primero, la pregunta directa que me hizo, yo creo que primero le contesto como ciudadano, también le contestaré como director de laboratorio. Claro que uno pretende
no necesariamente recibir cosas donadas para poder trabajar. Eso sí lo quiero dejar yo bien claro. Yo creo que es totalmente una obligación del Estado, del gobierno, dar esos elementos para que podamos trabajar los salubristas. Obviamente tengo que contestarle también como trabajador del Laboratorio Nacional de Salud y en nombre del equipo que ha estado trabajando esta parte. Y en ese sentido, digamos que nosotros, el ofrecimiento que tuvimos para trabajar estos equipos y recibirlos viene ya desde el año pasado, más aproximadamente desde el mes de julio, más o menos, y fue cuando nosotros decidimos, por cuestiones inclusive de rapidez y de conseguir los equipos más rápidos, pudiera ser a través de Secomisca, que es de hecho quien nos lo va a donar, y la Embajada Americana y el CDC. Los equipos están escasos en todo el mundo, sobre todo los equipos para secuenciar y poder trabajarlo, por eso es que nosotros decidimos aceptar esta ayuda, porque es mucho más fácil que a través de estos fondos se consigan más rápido. Es una de las razones por qué nosotros aceptamos la donación. Sin embargo, yo estoy consciente, yo sé que los resultados no son en el tiempo probablemente lo más óptimo que se quisieran, ¿sí? Sin embargo, nosotros estamos luchando, al igual que todas las demás unidades del Ministerio de Salud, con un rezago histórico, y no estoy señalando directamente yo a una autoridad o a alguien, sino que yo creería que históricamente el Ministerio de Salud, inclusive hoy no sé si tuvieron oportunidad de poder leer un artículo muy oportuno que salió en Prensa Libre, Guatemala solo invierte el 0.03% del PIB en investigación. En muchos países del mundo, digamos, toda la investigación genómica y de vigilancia no ha dependido solo de un laboratorio central, digamos, sino que ha dependido de muchos investigadores. Conste que eso estoy diciendo yo, que los investigadores de Guatemala no lo han hecho, no han querido, no han podido o no puedan hacerlo, sino que realmente no hay apoyo y ha sido un abandono, al igual que ha estado el Ministerio de Salud, y al menos yo desde lo personal o el equipo de trabajo que estamos actualmente sacando adelante este proyecto, pues nuestro compromiso es, ya sea por donación o comprarlo nosotros mismos, tener los suficientes, recursos reactivos, gente entrenada para poder llevar a cabo esta vigilancia, que si bien ahorita la urgencia es Omicron, no sabemos qué va a salir en un futuro cercano, mediano o largo plazo, y no necesariamente solo con COVID, sino con otras cosas que yo sé que esa infraestructura va a quedar y va a estar ahí montada. De hecho, el objetivo principal que tenemos nosotros con este proyecto es montar un equipo multidisciplinario para poder trabajar y hacer análisis bien congruentes desde el punto de vista biológico, epidemiológico, clínico también, ¿verdad? No puedo decir otra cosa más que me constan los rezagos en el Laboratorio Nacional de Salud y qué bueno que estén haciendo, pero lo que no me contestó es que si al fin ya los van a recibir y si los van a recibir, ¿cuándo? Y la otra pregunta, el licenciado Conde, es sobre el análisis. Usted forma parte de varios equipos interinstitucionales y multidisciplinarios creados en el sentido de la revisión del Sistema Nacional de Alertas Sanitarias. Sí, en este caso los equipos se van a recibir en donación el día de martes, el martes 11 de este mes van a ser entregados y van a estar ya en el Laboratorio Nacional de Salud. Y en la parte de la institucionalidad que usted menciona, y si yo formo parte de la estructura que ve las alertas, realmente no soy parte digamos, de este grupo en el ministerio que lo hace. Probablemente su pregunta podría ser dirigida en un momento que usted pueda hacérselo al Departamento de Epidemiología, que tengo entendido que es quien dirige esta parte, ¿verdad? Bien, gracias, licenciado Conde. Doctora Sandoval, bueno, una buena noticia. Tendremos en breve, el martes 11, la recepción de estos equipos y qué bueno, ojalá también se le den los mantenimientos, se le forme al personal, los reactivos estén a tiempo, si no sea como es lo que denominamos el infierno Chapín, que muchas veces están unas cosas y después no están las otras. Pero bueno, es una buena noticia. El tema de pruebas es un tema fundamental para saber cómo estamos. ¿Qué información nos puede usted compartir, explicar? Porque si usted mencionó correctamente, y eso pues lo hemos notado en los 2 últimos años, en los fines de semana muchas veces se cae el número
de realización de pruebas. A veces los lugares donde se hacen las pruebas o están cerrados o ya no tienen pruebas. ¿Qué información nos puede dar? Porque sin esas pruebas, que a propósito también le pediría si nos responde, ¿hay algún cuestionamiento sobre la fiabilidad y certeza de los resultados, sobre todo con estas nuevas variantes? Sí, con el conocimiento que usted tiene al momento, efectivamente los resultados son fiables y certeros. Por favor, doctora Sandoval. Sí, esto es clave para el control de la pandemia, o sea, y tanto que hay que recordar que si una persona se sabe positiva, se va a aislar y va a dejar de seguir contagiando a las personas, pero al resto. Pero si las personas no lo saben, las cadenas de transmisión no se pueden romper porque la persona no lo sabe. Y como sabemos que los síntomas de Ómicron y de Delta, sobre todo en los vacunados, no son como lo eran en la variante, en la cepa ancestral, porque antes uno decía que había perdido el olor o el sabor y todo el mundo decía, este paciente tiene COVID, ¿verdad? O se desatura. Ahora no sucede porque tanto Delta como Ómicron pueden tener solo secreción nasal, dolor de cabeza, dolor de músculo, sueño, cansancio, o lo que la gente a veces dice que tiene rinitis o la alergia. Si las personas tienen estos síntomas, aunque no tengan fiebre, deben acudir y si tienen estos síntomas, primeramente se pueden hacer un antígeno, ¿sí? Pueden ir y hacerse ese antígeno, el antígeno de COVID, pero aquí es importante que una prueba de antígeno de COVID no descarta que la persona tenga COVID. Hay que hacerse un PCR y ahí es donde viene el tema, que necesitamos muchos laboratorios móviles en horarios en los que la gente pueda hacerlo, porque a veces hay, pero no están muy accesibles, o los horarios no están como cómodos, o solo dan números. Entonces, para la población sería, si tiene síntomas, vamos por un antígeno. Si el antígeno es positivo, pues tiene COVID y ya está. Se aísla durante los próximos días, tratamiento sintomático, descansa, y si está vacunado con esquema completo o tiene refuerzo, pues va a estar más tranquilo que si no. Si el antígeno sale negativo, tiene que ir a hacerse un PCR, ¿verdad? Para poder descartar que no se trate de COVID. Y otra cosa, recordemos que este es el tiempo en el que vienen otros virus, ¿sí? Circulan los virus de influenza, circulan otros adenovirus, algunos rinovirus, los virus que infectan a los niños y algunos que nos infectan de que siempre han sido de la temporada de esta temporada entre octubre y febrero, ¿verdad? Que es donde más nos afectan las infecciones respiratorias. Entonces, en ese sentido, yo hago el llamado a la población y mientras espera su resultado de la prueba, guarde esa cuarentena, ¿sí? O sea, no seamos como que nos vamos a hacer la prueba, pero seguimos ahí teniendo el contacto con las demás personas, sino guardemos esa cuarentena hasta que el resultado salga. Si el resultado es negativo en el caso de PCR, entonces ya podemos salir, pero es importante hacer el diagnóstico para poder romper esa cadena de transmisión, porque eso nos va a ayudar a que no se contaminen más personas o que no haya más contagios, ¿verdad? Así es que ese sería el llamado a la población, que en este momento, si no necesita reunirse o si no necesita estar en un sitio, en una agrupación, en una reunión que no sea esencial, mejor evítela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos unas próximas 4 a 6 semanas en las cuales los contagios van a ir en ascenso en lo que baja la ola. Entonces, doctora Sandoval, hágase la prueba. Permítame hacer una repregunta, porque es bien importante lo que usted acaba de decir. Recuerdo que originalmente, voy a utilizar sus términos, cuando estaba la cepa ancestral prevaleciente, se hablaba de una cuarentena, un resguardo de hasta 14 días. Posteriormente, conforme ha pasado el tiempo y han cambiado las variantes, se empezó a hablar más bien se determinaron 10. Últimamente se habla de 5 días para resguardarse, para guardar cuarentena. En su conocimiento profesional, ¿qué sugiere en este momento? ¿5 o 10 que digamos que son el número de días que más se está discutiendo o prescribiendo? ¿Cuál es su opinión y su recomendación a la población? Sí, hubo justamente ese punto es interesante porque hubo muchas desavenencias en ese término, pero hay que poner en contexto que cuando los CDC sacan 5 días,
Los 5 días restantes le pusieron un asterisco, porque ellos dijeron que 5 días la persona se aísla y los otros 5 días puede salir con una N95 y salir del aislamiento. En Guatemala es complicado, ¿verdad? Es complicado porque muchas personas que regresan a sus trabajos no tienen las condiciones para hacer y decir, bueno, voy a comer y me voy a una terracita o a un área donde yo voy a comer sola, al aire libre. Es decir, no pasa. En Guatemala mucha gente comparte los sitios donde come o lo hace en un área en común. Entonces, en ese sentido, es muy crítico esto, ¿verdad? Y mi recomendación sería que las personas que están vacunadas, ¿verdad? Lo ideal, y es que va alineado con las recomendaciones, es que si van a salir del aislamiento aún utilizando la mascarilla, deberían de tener un antígeno negativo si van a compartir espacios comunes con más personas. En nuestros entornos hospitalarios se sigue haciendo el periodo de 2 semanas, ¿verdad? Todavía no se ha acortado, pero esto va a ser bien difícil porque ahora que volvamos, el incremento de casos va a hacer que requiramos de nuevo el personal sanitario. Y en Estados Unidos lo estamos viendo, ¿verdad? Mucho personal sanitario de baja y por eso también empujó a esa decisión. Así es que mi recomendación es de que básicamente, si tiene las condiciones, puede hacer esos 5 días, pero los otros 5 días tendrá que seguir con mascarilla y no quitándose la mascarilla con el resto de las personas, ¿verdad? Entonces y sería si no puede, al final, doctora, 5 más 5, pero esos segundos 5 serían con mascarillas N95. N95. Gracias. Sí. Licenciado Conde, primero regresar a esa buena noticia que usted nos ha compartido sobre la llegada de los equipos de secuenciación, pero yo le pediría ya en estos últimos 2 minutos que nos diga qué otras necesidades tiene usted y su equipo de trabajo, que a propósito quiero aprovechar para agradecerle a usted y a todo el equipo que trabaja en el Laboratorio Nacional de Salud por el esfuerzo que han hecho, aún con todos los rezagos y las limitaciones que sabemos y a veces crisis que han tenido en los últimos 2 años, siempre agradecerles y honrarlos por ese trabajo que tienen. ¿Qué les queda? ¿Qué necesitan ahora para elevar la calidad, la disponibilidad de equipo, de reactivos y otras cosas? Porque el Laboratorio Nacional de Salud en Guatemala pues se ha caracterizado siempre por ser de altísima calidad. Lo escucho, licenciado Conde. Sí, gracias, licenciado. Nosotros, digamos que el esfuerzo siempre ha ido encaminado justamente eso, en las mejoras tecnológicas, licenciado Rayo. Nosotros yo creo que eso es lo que tenemos que apuntar. Obviamente necesitamos presupuesto para eso, necesitamos dinero para comprar equipos. Otra cosa yo creo que es bien importante para nosotros es el entrenamiento del personal y también que así mismo sean bien pagados también, licenciado, porque a veces uno quiere contratar gente con un entrenamiento muy especializado y uno solo les puede pagar, por ejemplo, 8,000 quetzales cuando es alguien que podría bien fácil ganar el doble en otro lugar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos tratando de gestionar y administrar lo mejor que se pueda para formar, sobre todo con la parte de secuenciación, un equipo multidisciplinario bien fuerte, que no solo esté integrado por laboratoristas, sino que haya también gente que sepa analizar estos datos, poder interpretarlos y poder inclusive predecir, digamos, situaciones que puedan irse dando. Entonces, yo creería que las necesidades más elementales ahorita para el laboratorio es tecnificarse bastante bien. Cuando yo llego a la Nacional hace 1 año y medio, de hecho, ni siquiera el diagnóstico de PCR para COVID era automatizado. Con eso yo le hago un resumen de cómo el laboratorio se encontraba. Sin embargo, no se trata de eso, sino de ir mejorando y tecnificar y entrenar al personal a un nivel alto para poder empezar inclusive a generar investigación, que yo creo que eso es algo que tenemos como pendiente en el Lab Nacional y también en el Ministerio de Salud, ¿verdad, licenciado? Bien, agradecemos al licenciado César Conde, jefe del Laboratorio Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y a la doctora Nancy Sandoval de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, AGEI, que nos han acompañado esta noche. Muy amables. A ustedes. Buenas noches. Gracias. Hasta la próxima. Bueno. Gracias. Bien, cerramos esta entrevista, este análisis de a las 8:45, hoy domingo
9 de enero, así que los invitamos a que continúen con Canal Antigua y mañana en el nuevo análisis que tendremos y en esta oportunidad junto a Carmina Valdizán. Buenas noches, buen descanso.